que se llama palabras creativas. ¿Puede repetir conmigo esto? Palabras creativas. Hoy vamos a ver Amós capítulo 3, versículo 8. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, por favor, del 1 al 8. Vamos a ir versículo por versículo. Dice, oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál será la respuesta? Pues la verdad es que no se puede estar juntos si no estamos de acuerdo. Luego el versículo siguiente dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Versículo 5. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Versículo 6. Enfóquese, por favor. 6 en adelante. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Versículo 7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Puede repetir esta frase conmigo? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ustedes? Este versículo es tan poderoso y dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra hará en hebreo se dice bará. ¿Cómo se dice hará? Bará. Todo el mundo puede decir esto conmigo, bará. Otra vez, bará. Bará. Esta palabra bará quiere decir crear de la nada. Otra vez, crear de la nada. ¿Qué quiere decir bará? Crear de la nada. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado de la nada. Todo lo que el ser humano descubre o inventa, utiliza lo que ya ha sido creado. Así que no ha creado nada el hombre. Ha descubierto lo que ya antes estaba creado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, quiero que se conecte conmigo, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Lo que está diciendo, Dios es un Dios creador. ¿Qué clase de Dios tiene usted? Es un Dios creador. En la oficina de Dios, en la entrada de la oficina de Dios dice esta frase: aquí se crean cosas que no existen.
Cuando usted entra a la oficina de Dios, cuando usted llega con Dios, lo primero que va a encontrar a la entrada de la presencia de Dios, aquí se crean cosas que no existen. Este es el modo de ser de Dios. El modo de ser de Dios es crear de la nada. ¿De acuerdo? Ahora, esta misma habilidad, todo el mundo diga conmigo esto, esta misma habilidad, Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Otra vez, esta misma habilidad que Dios ha hecho, Dios ha puesto en el corazón del hombre. Hay un poder de autodescubrimiento y hay un poder de autocreación que hay dentro de ti. Hay un poder de autodescubrimiento y hay un poder de autocreación. Dios te ha habilitado para autodescubrir y autocrear cosas. ¿De acuerdo? Ahora voltea con alguien, dile, eso no significa que eres igual a Dios en deidad, en poder y en autoridad. Dios sigue siendo soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sigue siendo soberano. Sin embargo, Dios quiso compartir con usted y conmigo su habilidad creativa. ¿Qué quiso hacer Dios? Quiso compartir Dios su habilidad creativa en el hombre. Así que nosotros tenemos esa habilidad creativa. Por eso tenemos la capacidad de reproducción. ¿Qué tenemos? Mira, voltea a ver a tus hijos, mira cómo te salieron. Tuviste poder creativo de Dios activo dentro de ti. Ah, sí. Hola, ¿siguen aquí? Y uno dice, wow, ¿cómo le hice? No fui a una universidad, ¿cómo se hace esto? Pero lo hice y me salió. ¿O no? ¿Alguien estudió para eso? ¿Alguien se capacitó y fue a una universidad para... ¿Qué tuvo usted? Usted tuvo una capacidad, se desarrolló una habilidad de autodescubrimiento para autocrear y expusiste esa habilidad creativa de Dios dentro de ti, se expresó fuera de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay una habilidad creativa. Esta habilidad creativa te da, o lo que quiero intentar decir esta mañana, es que Dios pone esta actitud sobre los profetas. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los profetas, a sus siervos los profetas. Ahora voltea con alguien, dile, estamos siendo parte de una generación profética. Somos parte de una generación profética. ¿Qué somos? ¿Otra vez? Mira lo que dice Joel 2:28. Rápidamente acompáñame Joel 2:28. Y Joel 2:28 se cumplió en Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿quiénes? Sobre toda carne. Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién?
¿Sobre quién? Sobre toda carne. ¿Y luego qué sucederá? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Nada más ahorita no se me vaya a dormir. Y luego ¿qué dice? Y vuestros jóvenes verán visiones. No serán visionudos, serán hombres y jóvenes de visiones. ¿Vamos bien? Entonces está hablando de una generación, otra vez más fuerte, una generación profética. ¿Qué es usted? ¿De qué generación es usted? De una generación profética. Y esta generación profética, Dios ha puesto en ellos la habilidad creativa. Todo el mundo diga conmigo esto. Dios ha puesto en mí una habilidad creativa. Otra vez, ¿qué Dios ha puesto? ¿Qué Dios ha puesto? ¿Qué tiene usted? Usted tiene una habilidad creativa. ¿Cómo sabemos que tiene una habilidad creativa? Porque la Biblia nos lo está mencionando. Nos está diciendo que hay una generación profética y esta generación profética tiene la habilidad de crear como Dios ha creado. Mi pregunta es, ¿cómo creó Dios el universo? ¿A través de qué? A través de sus palabras. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 3, mira cómo comienza Génesis 1, 3. Génesis 1, 3. ¿Qué pasó ahí? Primera expresión. Y dijo Dios. Y habló Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Versículo 4, mira lo que dice. Y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5, mira lo que dice. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios. Si usted sigue leyendo y va a encontrar 7 veces esta expresión, y dijo Dios, habló Dios. ¿Qué hizo Dios? Esta habilidad para crear los mundos, para crear el universo, esta habilidad creativa fue una exhalación de las palabras de Dios, y por eso existe el mundo y el universo, los mundos y el universo. Esta misma habilidad, ¿dónde está ahora? Ahora voltea con alguien, dile, en ti. ¿Dónde está esta habilidad? ¿En dónde? Esta habilidad creativa está en ti. Hay cosas que no existen. Escuche bien lo que voy a decir esta tarde. Hay cosas que no existen, pero comienzan existiendo cuando una generación profética habla las palabras creativas de Dios por su boca. No existían, pero comienza a existir cuando usted las habla. Ahora entiende por qué el tema del domingo pasado. El tema del domingo pasado fue cómo, o más bien, tenemos que perfeccionar la manera de hablar de los santos. Tenemos que perfeccionar su manera de hablar de los creyentes, porque cuando tú hablas comienzas a generar o activas una habilidad creativa. ¿Cuántos están agarrando la onda hasta aquí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí?
¿Qué tiene usted en su boca? Una habilidad creativa. Hay una habilidad creativa. La habilidad creativa de Dios está en esta generación profética. ¿Dónde está? En esta generación profética. La Biblia habla de dos grupos de sacerdotes. Un grupo de sacerdotes de fe y un grupo de sacerdotes de decreto. Diga conmigo esto: fe y decreto. Otra vez, otra vez. Fe. Otra vez. Otra vez. Toda palabra creativa que sale de ti requiere una fe y requiere un decreto. Diga conmigo, las palabras creativas se establecen a través de la fe y a través de un decreto. Números 14:28. Quiero que vaya conmigo, Números 14:28. Cuando usted tenga la cita de la Biblia, me dice: ya lo tengo, ya llegué o ya lo encontré. ¿De acuerdo? Números 14:28. Diles: vivo yo, dice el Señor. ¿Quién dijo eso? Vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, ¿qué dice Dios? Vará, así haré. Como ustedes hablen, así lo voy a hacer. Voltea con su vecino, dile: Dios hará a proporción de lo que hablas. Otra vez, otra vez. Dios hace a proporción de lo que hablas. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? Dios hace a proporción de lo que hablas. Por eso dice aquí: como habéis hablado, como hables a mis oídos, así yo haré con ustedes. Dios va a hacer a proporción de lo que usted habla. Quiero que vaya conmigo, Daniel capítulo 4, versículo 17. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Cómo es la sentencia? Por decreto de los vigilantes y por el dicho de quiénes. A ver, por el dicho de quiénes. ¿Quiénes son los santos? No es lo que usted ve en una iglesia, en un templo, una imagen. Ese no es un santo. Los santos son los que son redimidos por la sangre de Jesús. Y todos los que estamos aquí somos redimidos por la sangre de Jesús. Y entonces está diciendo: por el dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da, y constituye Él al más bajo de los hombres. Ahora, noten bien. La habilidad creativa está dentro de ti y la tienes que activar a través de la fe y a través de los decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto es aquello que lo das por hecho, lo que quieres que suceda. Es una sentencia. Todo el mundo diga conmigo esto: sentencia. ¿Qué es un decreto? ¿Otra vez? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Qué es un decreto? Usted necesita decretar, sentenciar. La palabra sentenciar es
destinar. Diga conmigo esto, destinar. Cuando alguien, cuando alguien comete un crimen, tiene una audiencia y en esa audiencia hay una sentencia donde destinan a la persona por cuántos años va a estar sentenciado o va a tener esa calidad de vida encarcelado, ¿no es cierto? Si es un asesino, violador, secuestrador, ¿cuántos años le van a echar? Mínimo 200, ¿verdad? 200 años y esta persona ya lleva 40. Está sentenciado. Ahora, cada vez que usted va con un médico, y no estoy en contra de los médicos, ¿va? Si están aquí los médicos, no me llevo muy rudo con ustedes, yo los amo, ¿va? No me miren feo, ya los vi algunos ahí. Los médicos examinan la condición física del ser humano y empiezan a ver, y entonces tienen los estudios y las pruebas fehacientes de que la persona tiene X enfermedad. Y la más común con la que sentencian estos médicos es cuando escuchas la palabra y te dicen: el tumor que usted tiene no es benigno, es maligno. Usted tiene cáncer. Cuando ese médico soltó la palabra que usted tiene cáncer y usted se engancha en esa palabra, usted declaró su sentencia de... ¿Y qué es lo primero que piensas cuando le dan ese dictamen? No piensas otra cosa, lo primero que llega a tu mente: me voy a morir. Y sales del hospital así, sonriente. Y cuando ves a tu familiar, ¡eh! ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Pero dime, ¿qué tienes? Habla, por favor, en caridad del Señor, habla. Dime, no me tengas con el suspenso. Y la persona iba a hablar. Yo creí que ibas a hablar. No puede contenerse por el dictamen que acaba de escuchar de un diagnóstico médico. Pero déjame decirle que esta generación tiene una voz profética. Una voz profética que cambia el destino de toda una generación. Usted tiene una voz profética. Hay dictámenes que pueden ser ciertas y son ciertas a la vista humana, pero usted tiene que entender: yo soy una generación profética. Dios ha puesto en mí una habilidad creativa, así que yo cambio el diagnóstico por mis palabras. ¿Va captando la idea? Dios ha puesto una habilidad creativa en ti porque usted es una generación profética. Esta generación profética tiene las palabras creativas. Usted tiene que comenzar a hablar palabras creativas. Dígale a su vecino: es el tiempo de hablar palabras creativas con fe y con decreto. Sentencia a tu marido para vivir contigo por el resto de su vida hasta que la muerte lo separe. Y no crea que se va a escapar. Sí. Dile: a partir de hoy, ninguna mujer pelajustán, ninguna lagartona te va a conquistar. Eres mío y te sentencio a vivir conmigo por el resto de la vida. Mío, 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 mío.
Varones, sentencien a sus mujeres, perdón, a su mujer. Aclaro, a su mujer. Sí, porque unos ya, oh, ese es mi pastor, los varones. Muy bien, paz, muy bien. Pero no dejen que las palabras externas sentencien su matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa hace algunos añitos, allá atrás, y hubo varios pastores que dijeron: les damos 3 años, este matrimonio no va a perdurar. Les damos 10 años y no los volveremos a ver juntos. Bendito Dios, estamos pegándole cerca a los 20. Uno de repente está así, buceando ahí, pero ahí sigue uno. Como hoy en la mañana escuchábamos. Pero hemos resuelto decretar una palabra de sentencia, de bendición para nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es la generación profética que Dios está levantando. Una generación que decreta palabras que destinan a sus generaciones. Sentencia a tus hijos hablando de que van a ser grandes profesionistas y empresarios. Destina a tus hijos que van a ocupar puestos de influencia social, que van a ser hombres y mujeres que estarán ocupando lugares de eminencia en la sociedad. Dios ha puesto una palabra creativa dentro de ti. ¿No pueden decir amén? Todas las mañanas póngale la mano a su hijo y dile: voy a declarar que tú eres un empresario, tú eres un profesionista, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer, una princesa en el reino de Dios que estará ocupando lugares de trascendencia en la sociedad. No te quedes con la sentencia de un médico. No te quedes con la sentencia de una lagartona o de un X. No te quedes con la sentencia de personas que quieren ver tu destrucción. Levántate a declarar palabras creativas para tu destino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Usted tiene que cambiar la historia. Porque dice, ahora quiero que regrese conmigo Amós 3:7. Mira lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto. Dios, ¿qué quiere traer? Dios quiere traer secretos a través de las revelaciones. Una generación profética tiene la revelación de Dios. Y la revelación de Dios son expuestas los secretos de Dios. ¿Sabe lo que Dios ha puesto en ti? Dios ha puesto una revelación. Tú eres una generación de revelación. Esa revelación te permite conocer los secretos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voltea con su vecino, dile: no estás excluido de los planes, de los propósitos que Dios tiene para ti. No estamos excluidos de los planes, de los secretos que Dios tiene para nosotros. Estás dentro de los planes de Dios. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está? ¿En dónde está usted? Jeremías 29:11. Quiero que me acompañe. Jeremías 29:11. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Y quiero que me lo pongan en palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dice el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Hay planes que Dios tiene para ti. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una
esperanza. Hay un plan secreto de Dios. Y en el plan secreto de Dios está escrito tu futuro. Voltea con alguien, dile, en los planes secretos de Dios hay un libro escrito acerca de tu futuro. Otra vez, en los planes secretos de Dios hay un libro escrito acerca de tu futuro. Hay un futuro diferente. No sé si usted entendió esto. En los planes secretos de Dios, ¿qué hay? Hay un libro escrito acerca de tu futuro. Ahora voltea con tu vecino, dile, así que usted no necesita ir con brujos, con hechiceros, con encantadores, con magos, con la muerte, con ningún santero para saber sobre tu futuro, porque tu futuro está escrito en los planes secretos de Dios. Y un futuro de victoria, un futuro de bienestar, un futuro de bien, un futuro de victoria, un futuro de mejora, un futuro de grandeza para tu vida. Voltea con alguien, dile, agarra la onda. Y si sientes que no es bíblico y sientes que pecas usando esa palabra, quiero que le digas esto: sé como David. Y dile, ¿y cómo fue? Dile, agarró la onda. Usted tiene que entender que Dios ha puesto algo poderoso dentro de ti. Hay una palabra de revelación. Hay una palabra acerca de futuro. Palabra revelada es un futuro revelado. La palabra de revelación es un futuro revelado. Cuando tú dices, yo necesito una revelación, estás diciendo, yo necesito un futuro revelado. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Amós 3:7. Porque yo voy a revelar mis secretos a mis siervos. Yo voy a revelar mis secretos a mis siervos, los profetas. Voltea con alguien, dile, no estás en cualquier lugar. Estás en una casa profética. Vamos, dile, estás en una casa profética. Años tiene que no he estado tocando estos temas, pero el hecho de que yo no lo esté tocando estos temas no significa que eso se acabó. ¿Usted está en dónde? ¿Usted está en dónde? En una casa profética. En una casa profética hay un espíritu de revelación que comienza a soltar, a revelar el futuro de las personas. Y puedo dar un sinfín de testimonios, pero voy a dar un testimonio específico, un testimonio que marcó mi vida, y yo creo que también de Hugo. ¿No estás, Hugo? Allá lo vi, allá está el chico simpático. Ok, Hugo, el que nos predicó hace 20 días, más o menos, Hugo predicó acá. Hugo, cuando yo escuché la noticia y me dicen, ¿sabes qué? Mi hermano está internado, así, tiene COVID, los médicos no diagnostican pronósticos buenos, así que solo esperamos que nos den el veredicto de que él le dio COVID. Y me hablaban, pastor, por favor, ore, pastor, por favor, ore por esto. Y una ocasión me metí a orar, no que no oro, ¿verdad?
Solo que fue una oración especial. Y empecé a orar. Y cuando yo oré, oí la voz de Dios que me dijo, dile que hoy cambio la historia de Hugo. Dile que lo que no había podido suceder las semanas pasadas, hoy lo voy a hacer. Hoy le añado años de vida a Hugo. Y lo que hice a las 6 de la mañana, le marco a su mamá y le dije, hermana, usted va a recibir hoy muy buena noticia de su hijo. Su hijo va a salir caminando, su hijo va a salir bien, todo va a estar bien, todo está bien. Así que confíen en eso. ¡Pum! ¿Sabe qué pasó? La historia cambió. Hay una palabra creativa. Hay una palabra creativa de parte de Dios. Y puedo contarle un sinfín de testimonios que he vivido en la historia de mi vida. Pero hay un poder creativo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Necesita usted soltar palabras creativas, una revelación. Todo el mundo diga conmigo esto. Necesito entrar a un nivel de revelación. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedes subir a ese nivel de revelación? Primera a los Corintios capítulo 2, por favor, vaya conmigo. Primera a los Corintios capítulo 2 y quiero que lea conmigo el versículo 9, 10, 11 y 12. Primera a los Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Para los que quieres entrar a un nivel de revelación, aprende a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hoy, Señor, yo quiero una revelación, quiero conocer el futuro que me espera. ¿Qué futuro me espera? Comienza a apasionarte, comienza a amar la presencia de Dios. Y cuando usted ama la presencia de Dios, en ese momento Dios va a comenzar a decirte lo que tus oídos no han oído, lo que no ha subido a tu corazón, lo que nunca has imaginado. Y Dios comenzará a revelar sus secretos acerca de tu futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego, ¿qué más dice? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino él. Número siguiente, ¿cómo entras a un nivel de revelación? Necesitas comunión con el Espíritu. ¿Qué necesita? Comunión con el Espíritu. El Espíritu va a comenzar a revelarte. ¿Qué va a comenzar a hacer? El Espíritu va a comenzar a revelarte. Dios va a comenzar a dar a conocer lo que tú ignorabas por el Espíritu. El Espíritu es real. El Espíritu es cierto. El Espíritu está para revelarte. ¿Para qué está el Espíritu? Para revelarte los planes secretos de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras señaladas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. ¿De qué está hablando aquí? Número 3. ¿Quieres subir a un nivel de revelación? Necesitas aprender a ser espiritual. ¿Qué necesitas ser? ¿Qué es ser espiritual? Voltea con alguien, dile, ser espiritual no es orar mucho, no es leer mucho la Biblia, no es ayunar mucho. Dile, ser espiritual es tener cimientos correctos. Oh, voltea con alguien, dile, si creías que ser espiritual es leer la Biblia, es orar mucho, es ayunar, estabas equivocado. Ser espiritual es tener cimientos correctos. Wow. Los cimientos correctos, los principios de Dios gobernando sobre tu vida, cuando estos cimientos correctos son los que rigen tu vida, cuando te invitan a pecar, tú tienes el carácter de decir, no lo hago, no porque me peguen, no lo hago porque no es mi naturaleza. Entonces tienes cimientos correctos. Voy a estar agarrando la onda de esto. Cimientos correctos es tener los principios de Dios establecidos en nuestras vidas. Termino con esta idea. No hará nada el Señor sin que revele sus secretos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. Voltea con alguien, dile. Una generación profética es una generación de siervos. Otra vez. Es una generación de siervos. Una generación que están dispuestos a servir. Otra vez. Una generación que están dispuestos a servir. Sus siervos, los profetas. Una generación, no solamente los que sirven, una generación, los que son discípulos. ¿Qué son? Hay dos clases de profetas, los profetas siervos y los profetas discípulos. Los profetas siervos hacen algo. Los profetas siervos traen revelación sobre su generación. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Traen revelación. Traen el futuro revelado sobre su generación. Pero los profetas discípulos traen bendición. Quiero que vaya conmigo. Mateo, por favor. Este es un buen pasaje de la Biblia que usted y yo necesitamos leer. Hay profetas siervos y hay profetas discípulos. Permíteme un segundo, por favor. Y con esto terminamos. Mateo 10:42. Mateo 10:42. Cualquiera que dé, perdón, versículo 40, vamos a empezar a leer desde el 40. 10:40.
al 42. Dice, cualquiera, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe, a mí recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe a quién? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Versículo 42. Miren lo que dice. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es profeta discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Voltea con alguien, dile, vale la pena juntarse con un profeta. Solo por juntarte con un profeta te va a revelar el futuro y te va a traer bendición a tu vida. Los profetas del Antiguo Testamento son profetas siervos. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas discípulos que traen bendición a su generación. Voltea con alguien, dile, necesitas caminar en un entendimiento profético. Quiero que se pongan de pie. Quiero terminar con una historia. Esta generación es una generación profética. ¿Cómo es esta generación? Es una generación profética. Esta generación es una generación profética. Y en la Biblia encontramos en una ocasión, en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 2 y 3. Primer libro de Samuel. Un día, Saúl, que no era rey, hijo de Cis, eran hombres pudientes. Un día se les perdió unas asnas. Y entonces este hombre llamado Cis le dijo a su hijo Saúl, quiero que tomes a uno de los siervos y vayas en busca de las asnas que se perdieron. Y ellos fueron y llevaban 3 días de camino y no encontraron las asnas. Y mientras ellos seguían en busca de las asnas, el siervo le dijo a Saúl, Saúl, estamos cerca de donde está un profeta. Hay un profeta que se llama Samuel. Quiero que vayamos al profeta Samuel y cuando lleguemos allá, le vamos a preguntar qué pasó con las asnas. Y entonces Saúl dice, no podemos ir con el profeta, no traemos nada que ofrecerle al profeta y no podemos estar con las manos vacías en la casa del profeta. Y entonces el siervo dijo, no te preocupes, yo traigo unos panes, yo traigo unos higos, yo traigo un poco de lo que podemos ofrecerle al profeta. Vamos. Y cuando ellos llegaron a la casa del vidente, a la casa del profeta, el profeta los recibe. Y ¿sabe? Dios le había hablado al profeta Samuel y le dijo, mañana, a estas horas, va a llegar un hombre guapo, rubio, alto, fornido. Viene en busca de las asnas, pero las asnas ya las encontró su padre y ahora su padre está preocupado por él.
Pero quiero que hagas algo, Samuel. Quiero que mates el mejor becerro y apartes la mejor pieza de la carne. Y quiero que lo prepares. Y cuando él se presente, lo vas a invitar a comer y prepárale una silla especial en la cabecera de la mesa y todo alrededor se sentarán la gente importante, porque yo lo voy a ungir para rey, para el futuro de Israel. Dios estaba revelando el futuro de un hombre y de una nación a través del profeta. Y cuando Saúl llega a la casa del profeta, lo primero que le dice el profeta: no te preocupes más por las asnas. Para esta hora has llegado a este lugar. Dios te quiere ungir como rey. Tu futuro es reinar. Oh, no sé si usted está entendiendo esto. Tu futuro es reinar. Voltea con tu vecino. Estás en la casa profética. Y Dios te ha sentado en el mejor lugar. Y tu futuro es liderar. Es ser rey. Es ser rey. Es ser rey. Es ser reina. Usted es un rey. Usted es una reina. Hay un futuro revelado para ti. Y entonces al día siguiente comieron, le asignaron un aposento a Saúl, se durmió y el profeta le dijo: mañana a primera hora yo te voy a levantar y te voy a revelar lo que te espera para tu futuro. Día siguiente, todavía no se levantaba Saúl. El profeta Samuel llega a tocar su puerta, lo saca de ahí y empieza a caminar con él. Y le dice el profeta: dile a tu siervo que se adelante, porque yo tengo algo que decirte. Y lo primero que te tengo que decir es que te voy a dar esto. Mira lo que dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a unos hombres al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3, enfócase ahí, versículo 3 y 4, porque esto es poderoso. Y luego de ahí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, van a alabar, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Versículo 4. Le están diciendo todo lo que le va a acontecer después de que se vaya. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Versículo 5. Vas a tomar esos 2 panes, le dicen. Y le siguen diciendo lo que va a acontecer. Versículo 5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Oh, ¿qué iba a encontrar? ¿Qué iba a encontrar? Voltea con alguien, dile: ¿acaso esa compañía es esta? Ahora dile: sí.
vas a encontrar una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. ¿Qué venían haciendo? Ellos venían alabando, ellos venían exaltando, pero ellos venían profetizando. Pero mira lo que le dicen que va a acontecer, versículo 6. Cuando entres a esa compañía de profetas, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando llegues a la compañía de profetas, cuando entres a la compañía de profetas, algo poderoso va a pasar. Algo va a cambiar. Tu vida no volverá a ser igual. Esta es una casa y una compañía de profetas. Y tal vez venías buscando las asnas. Venías buscando solución al problema. Venías buscando solución a tu necesidad. Tal vez sentías que algo se te perdió en la vida. Tal vez sentiste que algo se salió de control de tus manos y estás a punto de perderlo. Pero no te preocupes, el pretexto era buscar las asnas, pero realmente era revelar tu futuro de reinado que te espera. Pretexto fue el problema por el cual te trajo aquí. Pretexto fue la situación que estás atravesando. Por eso llegaste aquí, a esta compañía de profetas, a esta casa profética. Y cuando entres a ese lugar, tu vida no volverá a ser igual. Levántate y suelta las palabras creativas el día de hoy. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso, Dios, esta tarde? Habla, habla las palabras creativas el día de hoy. Recuerde que las palabras creativas operan por fe y operan por decreto. ¿Cómo operan? Por fe y por decreto. Romanos 4:17 dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quieres que suceda? Estás pasando por una situación económica difícil. Llama a tu economía y dile a tu economía: a partir de hoy me vas a escuchar, y a partir de hoy te hablo que mi economía va a rendir. Es más, quiero que hagas un acto profético. Es más, saca tu cartera, saca tu monedero, saca, créame. ¿Está por ahí mi esposa? O que alguien entre a mi habitación para que me traiga mi cartera, por favor. Llama las cosas que no son. Llama. He viajado por todos lados. Por todos lados he viajado. Y muchos en los lugares donde he viajado no me conocen como el pastor, me conocen como el profeta de Dios en la nación de México. Nunca lo digo, pero hoy siento muy fuerte de Dios decirle esto.
llama las cosas que no son como si fuesen. Estaba en Matamoros en estos días. Y había un chico que lo conocí hace 5 años. Y cuando yo lo vi, el Espíritu Santo me dijo, dile que es el pastor de esta iglesia. Dile que es el pastor de esta iglesia. Y yo dije, no sigas huyendo, tú eres el pastor de esta iglesia. Cuando yo terminé de ministrar, su pastor me dice, la semana pasada hablé con él y le dije que ya es el tiempo de que esté pastoreando, porque mi trabajo es muy amplio y yo estoy dedicado a hacer otras cosas en la nación de México. Me dijo, wow. Me abrazó y me dijo, ¿quién te dijo? Yo le dije, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que oigo del corazón de Dios. Háblale. Estás pasando por una economía difícil. Háblale y dile, tú vas a estar lleno de dinero. Vamos, 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 vamos. Son actos proféticos que tienes que aprender a hacer. Son actos proféticos que tienes que comenzar a hablar. Dile, háblale. Nunca más, nunca más volveré a tener escasez. Nunca más volveré a limitado en mi economía. Mi economía tendrá la bendición y el favor de Dios. Mi dinero me va a rendir. Vamos, vamos, dilo. Vamos, dilo. Vamos, su economía. Háblale a su economía. Nunca más me va a faltar. Tendré en abundancia, tendré en abundancia, nunca pediré prestado, yo prestaré a las naciones de la tierra. Vamos, agárrate de esa palabra, agárrate de esa palabra. Esto actúa en fe. Y esto actúa en decretos. Fe y decretos. Fe y decretos. Quien haga algo, quien en familia y comienza a hablar palabras de decreto sobre tu familia. Decrétalo. Decreta el destino de ellos. Suelta que son empresarios. Suelta, son los futuros líderes sociales.